¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Agradecemos su participación en una sesión más del curso Hacia una pedagogía digital de la práctica docente, donde vamos a analizar y a reflexionar sobre temas de interés para nuestra comunidad educativa. Recuerden que todavía pueden inscribirse a este servicio formativo, ver las sesiones anteriores y realizar las actividades correspondientes para obtener su constancia de participación. Los links están en la caja de información. En esta ocasión hablaremos sobre la enseñanza no presencial y vamos a profundizar en la educación virtual, sus características, sus roles, sus estrategias, las estrategias que facilitan el proceso de enseñanza y aprendizaje. Este webinar es presentado por la Secretaría de Educación Pública a través de la Coordinación General Aprende MX. Transmitimos de forma simultánea en nuestras redes sociales. Quienes pertenezcan al grupo de docentes Aprende MX, reciban un saludo y recuerden que pueden unirse a través del enlace que aparecerá en el chat de esta transmisión. Bueno, pues sin más nos vamos al tema. La situación de salud y seguridad pública que enfrentamos mundialmente a partir de la contingencia por COVID-19 nos llevó a experimentar diversas estrategias y modalidades educativas que permitieron dar continuidad a los procesos educativos fuera de la presencialidad. ¿Qué otras formas de educación conocen? ¿Cuáles han utilizado? Bueno, para platicar acerca de la educación virtual y a distancia, contamos con la presencia de las maestras Cecilia Hernández García Diego y de la maestra Luisa Ramírez Granados. Maestra Ceci, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias por esta invitación. Es un honor estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Al contrario. Muchas gracias, Ceci. Este espacio. Muchas gracias, Ceci. Luisa, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, Julieta. Muy bien, muchas gracias. Un saludo a todos y a todas los que nos están viendo por las transmisiones. Y pues un placer estar con ustedes para compartir un poco sobre la educación no presencial y todos sus elementos. Gracias, Juli. Muchas gracias. Muchas gracias, Luisa. Gracias por acompañarnos. En nombre de la Coordinación General Aprende MX, les damos la más cordial bienvenida a este webinar. Bueno, pero antes de iniciar el tema, vamos a conocer más de nuestras invitadas. Acompáñenos a ver estas semblanzas. Maestra Cecilia Hernández García Diego estudió la licenciatura de Química en la Universidad Iberoamericana. Su gusto por la enseñanza la llevó a dedicarse a la docencia. Ha impartido diversos cursos de química, física y matemáticas en distintos niveles desde secundaria y preparatoria hasta profesional. Obtuvo una maestría en didáctica de las matemáticas por la Universidad Autónoma de Querétaro y un diplomado en diseño y operación de cursos en línea por la Universidad de Guadalajara. A partir de entonces se ha capacitado en cursos sobre el uso de la tecnología en la enseñanza y el manejo de campus virtuales. Labora en la Universidad Autónoma de Querétaro desde 2004, impartiendo cursos sobre diseño industrial, arquitectura e ingeniería y cursos de capacitación docente en diversas licenciaturas. Actualmente coordina la maestría en didáctica de las ciencias que se imparte en modalidad virtual. Maestra Luisa Ramírez Granados. Es licenciada en Matemáticas Aplicadas. Cuenta con una maestría en Ciencias, Ingeniería, Matemática y estudios de doctorado en Innovación en Tecnología Educativa por la Universidad Autónoma de Querétaro, UAQ. Se ha desempeñado como docente de la Facultad de Ingeniería de esa misma universidad y coordinadora de la maestría en Didáctica de las Matemáticas y de las Ciencias. Sus líneas de investigación están orientadas a la enseñanza de las matemáticas, aplicaciones de las TIC y modelación matemática. Bueno, pues esta es la trayectoria de nuestras invitadas de este gran programa, este webinar. Hoy vamos a platicar de todo lo que ya mencionamos, pero hoy en día la enseñanza puede presentarse en diversas modalidades. Vamos a hablar de la educación virtual. ¿Qué es? ¿Cuáles son sus características? Y le voy a pedir a la maestra Ceci que nos explique al respecto. Ceci, si quieres comenzar con esto. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. La educación virtual, la educación a distancia
y muchas otras formas en que se conoce este tipo de educación. Podríamos pasar a la diapositiva 2 para que se vieran. Cuando nos invitaron a dar este seminario, este curso, me puse a ver y de esta manera es como podemos encontrar cosas ofertadas en la web de cursos, seminarios y webinars de todo tipo, pero vemos una gran cantidad de nombres diferentes con que se le llama y entonces, como dice el niño que está ahí en medio, ¿qué es esto? ¿A qué me estoy refiriendo? No entiendo. ¿Cuándo una educación es virtual? ¿Cuándo es una a distancia? Si me dicen es un M-Learning, pues, ¿qué será? No presencial. Algunas de estos términos van a quedar mucho más claros si vemos cada uno de los componentes que forman este tipo de educación. Entonces, en la lámina 3 podemos ver los componentes. Tenemos nuevos roles. Nuevos roles quiere decir que los participantes de la educación van a cambiar su forma tradicional de actuar. En este se encuentra el docente, se encuentra el alumno, aparecen nuevas figuras como son los tutores, como son los generadores de las páginas e implementación a distancia. También tenemos otro componente que es el tiempo. El tiempo, si las personas están al mismo tiempo conectadas, como en este caso, o si se encuentran en una, por ejemplo, grabación, que no pudieron estar presentes y ven la grabación. También la distancia. Bueno, pues ustedes se darán cuenta que cada uno de nosotros que estamos aquí conectados, estamos a distancia, sin embargo, estamos compartiendo un espacio. Estamos usando tecnología digital. Esa tecnología, si no fuera por toda esta tecnología maravillosa que existe actualmente, no podríamos utilizarla. Y además, la generación de algo que se llama el aula virtual. Para hacer más claro esta explicación, vamos a hacer una actividad interactiva. Les voy a pedir en la diapositiva 4, van a ver un vínculo para realizar esta actividad interactiva. Esta actividad interactiva se encuentra en GeoGebra. GeoGebra es una plataforma gratuita maravillosa, sí, que nos permite interactuar en vivo, se le llama de geometría dinámica. Pueden ver el código de acceso si quieren con su celular con el QR o con el enlace. Mejor tenemos que dar un tiempo para que se puedan conectar. Me encantaría que los que están aquí todos se conectaran. El enlace va a aparecer ya en el chat. Van a colocar entonces, Ceci, su nombre, van a dar clic en inicio y en caso de requerir un código de acceso, también va a aparecer en el chat y vamos a iniciar con esta actividad. Pero a partir de lo que tú nos estás contando y de estas primeras láminas, hay una duda que vale la pena, bueno, precisar muy bien. ¿Es lo mismo educación virtual o educación a distancia? De alguna forma ya lo contestaste, pero hacemos la precisión. ¿Cuál es la diferencia? O a veces podemos suponer que es lo mismo. Sí, pues esa es la pregunta de los 64,000 pesos. ¿Sí? Ahora ese programa ya, 64,000 pesos ya no suena mucho, pero cuando se daba ese programa era una gran cantidad. Tenemos, si nos volvemos a fijar, y la idea de esta actividad interactiva es precisar porque cada una de estas formas en que se ofertan los cursos están resaltando alguna de estas cualidades o alguno de estos componentes. Cuando hablamos de educación a distancia, solo estamos mencionando que la lejanía entre las personas involucradas, pero no nos dice si están por correo, si están por conferencia, si están por teléfono, ¿sí? Si están mensajeando.
Entonces, solo nos indica el componente que se llama distancia. Pero hay una gran variedad, un abanico enorme de posibilidades de educación a distancia. Y si hablamos de educación virtual, nos estamos enfocando, estamos dándole más peso a la parte no presencial. No estamos en el mismo lugar. Parece que es lo mismo, otra vez distancia, pero usamos la tecnología digital, usamos el tiempo, jugamos con el tiempo, a veces sincrónico, a veces asincrónico. Entonces, ¿cómo ven si estarán listos todos ustedes para empezar a trabajar con esta actividad interactiva? Pues vamos a interactuar, Ceci, con todas y todos a través de esta herramienta GeoGebra. Y bueno, pues la explicación tú la tienes en algunas otras láminas. Tenemos material preparado, Ceci, para que nos vayas indicando mientras quienes nos están acompañando puedan empezar a interactuar. Ya dijimos, solamente hay que ingresar el nombre, dar un clic en inicio y el código está en el chat. Ahí está. Sí. No es necesario tu nombre completo, nombre y apellido, es simplemente tu nombre, porque al final van a ver el resultado en vivo de lo que se vivió en esta sesión. Si pasamos a la diapositiva número 5. Como docente, yo te preguntaría a propósito de este material que tienes, Ceci, como docente, ¿de qué manera es posible saber cuál es el modelo idóneo para implementar con los estudiantes? Yo no creo que haya un modelo idóneo. Yo creo que cada profesor, cada lugar, cada ciudad, cada pueblo, cada comunidad, cada tipo de alumno y nivel educativo va a tener la mejor opción para ellos. No hay una que puedas decir, esta es la mejor. Pero cada una tiene sus ventajas y también sus desventajas. Sí, definitivamente. ¿Qué estamos viendo ahí, Ceci? Mira, entonces, si ya ustedes hicieron el acceso a esta actividad interactiva, podrán ver que tienen una barrita en la parte de abajo, dice docentes. Háganle clic en el botoncito que dice docentes y van a poder mover, les va a aparecer esta barrita moradita y la van a poder deslizar de izquierda a derecha. La van a colocar en el lado izquierdo y es cuando van a ser, digamos, 100% docentes. ¿A qué le llamamos un 100% docentes? A que el docente es el protagonista, es el poseedor del conocimiento. Ese conocimiento se lo va a dar al alumno de alguna manera, ¿sí? Tiene que hacer que el conocimiento llegue al alumno. Una estrategia que se ha usado por mucho tiempo era la memoria y la repetición. ¿Quién se acuerda de, por ejemplo, las tablas de multiplicar solo con cantadito, ¿verdad? Sí, así es. El profesor es el actor, está actuando frente a una audiencia, se sabe los chistes, los repite cada año, ¿sí? Es anticuado. Sus notas han de estar amarillas de tanto tiempo que las ha trabajado. Escribe en el pizarrón y llena el pizarrón con una letra perfecta porque ya se la sabe todo de memoria. Ha repetido una clase tantas veces que no lo vayan a interrumpir, porque pues, si lo interrumpen, se molesta. ¿Cuántos de ustedes han oído o vivido una experiencia en que el maestro hasta su varita de membrillo llevaba? Sí, claro. Sí, para darle que no me interrumpas y cállate la boca. Alguno que estaba por ahí dormido o distraído le aventaban un gizazo. Sí, bueno. Cuando era permitido, ¿verdad, Ceci? Fue una época muy compleja en que la educación fue muy distinta a como debe de ser. Ahora, cada uno de ustedes va a ir moviendo la barrita hacia el lado derecho y vamos a ir, dependiendo de
las acciones que haces para dejar esa educación tradicional antiquísima, y vamos a ir reflexionando sobre estos asuntos. ¿Permites al alumno que aprenda? ¿Sí? ¿Has quedado tú un poco en segundo plano y preguntas la opinión a tus alumnos? Conforme te vayas identificando con algo de lo que digo, vas a ir moviendo la barrita hacia el lado derecho y vamos a ver hasta dónde crees que te ubicas tú. Si tú no das clase actualmente, piensa en un profesor, el que tú quieras, pero identifica a alguien en especial, ¿sí? Cuando estás dando clase, ¿te aseguras que te estén comprendiendo? ¿Te has modernizado? ¿Tienes nuevas estrategias, metodologías diferentes? ¿Dejas tareas de investigación? ¿Los alumnos explican algún tema? ¿Les dejas que estudien y tú los dejas pasar al pizarrón? ¿Te los llevas al aire libre a hacer alguna actividad? ¿Practicas alguna experimentación, por ejemplo, en un laboratorio? ¿Haces trabajos de campo, siembras plantitas, haces trabajos en equipo, organizas debates? Bueno, hay una cantidad de estrategias que hay actualmente en la que yo creo que cada uno de ustedes se ha identificado con algo de lo que digo. ¿Te gusta la gamificación y haces juegos de aprendizaje? ¿Organizas ferias de ciencias? ¿Utilizas herramientas tecnológicas que ahora con la pandemia salieron una gran variedad de herramientas tecnológicas? Y todo esto nos hizo aprender cosas nuevas. Entonces, ¿has hecho esto en tus cursos, concursos? O sea, en pocas palabras, ¿has dejado de ser tan anticuado? Qué fuerte se oye, Ceci. Qué fuerte se oye, pero para la reflexión totalmente. Y entonces la pregunta de los 64,000, ¿cuál es la manera o cuál es la creatividad para ir al modelo idóneo o adaptarse al modelo idóneo para implementar a los estudiantes? Ahí cobra sentido lo que nos decías, ¿no? Exacto. Pero ahora vamos contigo, Luisa. ¿Cómo ha influido, desde tu punto de vista, la globalización en la educación virtual? Ay, perdón, Juli, pero me parece que le faltaba aún a Ceci explicar la... Sí, todavía vamos. Las barritas, sí, si quieres ahorita. Que seguimos en las barritas. Gracias por... Sí, ya me adelanté, pero bueno, te reservo esa pregunta, Luisa. Te reservo esa pregunta de la globalización. Sí, sí, adelante. Ahora sí pasamos, reflexionemos en la diapositiva 6. La diapositiva 6 te deja una pregunta de reflexión. ¿Qué tanta flexibilidad tengo yo en mi rol como docente? Piénsalo, reflexiónalo y mientras tanto vas a desmarcar la función del docente y vas a marcar la del alumno. Si me haces favor, pasamos a la diapositiva 7. Y ahora vamos a ver desde el punto de vista del estudiante cómo ha ido cambiando el rol. El alumno, 100% alumno, el anticuado, ¿sí? Vamos a la época que ya no existe. Espero que ninguno de ustedes ni trate así a sus alumnos, ni haya sido un alumno de este tipo. El alumno 100% alumno, que así es una forma de este juego interactivo, es que sea pasivo, solo escucha, repite, sigue órdenes, memoriza, se levanta, se sienta, calladito, sentadito, derecho, ¿sí? ¿Aprenderá? ¿Quién sabe? Pero es el alumno por excelencia, 100% alumno por excelencia. No le da lata al maestro. ¿Pero qué buscamos ahora? Irnos y jalar la barrita hacia el lado derecho, ¿sí? Y vamos a ver hasta dónde consideras tú que son tus alumnos o bien hasta dónde tú como alumno en alguna ocasión has estado. Empiezas a hacer tú
protagonista, buscas información, lees, investigas, te interesas, eres crítico de la información que encuentras, porque ahora hay tanta información que ni siquiera sabemos cuál es la buena, ¿sí? Aprendes por ti mismo, ¿sí? Compartes, te autorregulas. Esas son las actividades que, digamos, esperaríamos que ahora el alumno empiece a tener, ¿sí? ¿Hasta dónde crees que te encuentras? Detén tu barrita hasta el punto donde consideres que tus alumnos se encuentran o que tú como alumno te encuentras. Y hacemos una nueva reflexión. Pasamos a la diapositiva 8 y dice, ¿cómo influye mi rol en el desempeño de mis estudiantes y la forma de considerar el aula? Piénsalo, reflexiona, profundiza y dejamos de seleccionar la sección del alumno y pasamos a la de distancia. Y pasamos a la diapositiva 9. Aquí tengo dos factores más, dos componentes, el tiempo y la distancia. Puedes hacerlo de uno en uno. Cuando trabajamos con el tiempo, nada más piensa, ¿las actividades ocurren al mismo tiempo? ¿Sí? Tú y tus alumnos o tu profesor y tú están al mismo tiempo conectados. Por ejemplo, una llamada telefónica, por ejemplo, las clases presenciales, las videoconferencias como la actual estamos dando, ¿sí? Ya sea que se comuniquen por cualquier medio, pero que sean al mismo tiempo. A esto mucha gente le llama presencial o le llamamos cara a cara, porque no necesariamente tenemos que estar presentes, sino estamos viéndonos tú y yo cara a cara. También mueve la barra del tiempo y colócala en cuánto tiempo, si tomas el 100% de la educación, cuánto tiempo ocurre de manera sincrónica y cuánto tiempo asincrónica. Y después seleccionar la de distancia. Al marcar el punto de distancia, vamos a reflexionar sobre si los eventos están en el mismo espacio, ¿sí? O si ocurren en distinto lugar. Si, por ejemplo, en el mismo espacio sería pues, cuando estás en la escuela, cualquier nivel escolar, cualquier academia, sea de baile, sea de guitarra, de corte de cabello, puede ser educación también, de mecánica. ¿Cuántos cursos de ese tipo hay? Si estás en un museo, estás en el mismo espacio. Pero, ¿qué tal que ahora nos vamos a distintos espacios? Cada quien en su casa. La pandemia nos pescó en una forma tremenda para que cada quien se encerró en su casa y vio la forma de comunicarse con los demás. Y al ver, ¿y ahora cómo le hacemos? ¿Cómo me conecto con mis alumnos? Sí. Fue el reto más grande de la educación que tuvimos que afrontar. ¿Verdad? Definitivamente. Y a veces las opciones también nos costaron trabajo o nos daba miedo, Ceci, pero creo que la necesidad ganó ante cualquier prejuicio o tecnologías desconocidas. Así es. Y bueno, pues por último vamos a poner el aula. La diapositiva número 11, por favor. 10, perdón. Sí, la 10. Estamos a las 10. Sí, porque yo hace rato me adelanté y esto tiene su tiempo. Estoy viendo, y si me permiten, las y los que nos están acompañando, las maestras y los maestros, todo tiene una reflexión y nos estás conduciendo, Ceci, a que esto sea de forma integral. No nada más es el maestro, no nada más es el estudiante, es el aula y es todo lo que conlleva el aprendizaje. Así es. Pues sí, Julieta, entonces ahora vamos a pensar en las aulas. En las aulas. Vas a seleccionar
el aula física o el aula virtual. ¿Qué pasa cuando tengo un aula física? Físicamente, que existe la realidad, ¿sí? El aula física puede ser la escuela, puede ser, incluye la construcción de la escuela, los salones, el mobiliario, el material educativo. Muchas veces teníamos cosas pegadas en la pared, el mapamundi que tanto se... Sí, claro. ¿sí? El aula tradicional, ¿no? Muchas veces. Tradicional. Sí, la que podemos pensar. Okay. Pero esa aula física a veces se va transformando en un aula virtual. La palabra virtual tiene como varios significados finalmente, pero ¿a qué le queremos llamar al aula virtual? Pues le vamos a llamar el nombre correcto, es el ambiente virtual de aprendizaje. O sea, las siglas son AVA. Necesitan una plataforma educativa, un servidor, servicio de internet, computadora, tableta, teléfono móvil, herramientas didácticas, y entonces este es el otro extremo. Coloca, por favor, el cursor, la barrita, en el sitio donde consideres que está tu práctica educativa. Y creo que con eso estamos notando esa diferencia que hay entre educación virtual y a distancia, porque la educación virtual incluye todo, incluye el docente que ya trabajó de una manera diferente, el alumno que ahora se comporta de manera diferente, ¿sí? El aula que ya no existe físicamente, sino está, digamos, en nuestra computadora, ¿sí? La tecnología digital, la distancia, el tiempo, todo eso incluye una educación virtual. Pero bueno, los extremos nunca existen. Entonces, cada quien colocó sus barritas en distinta posición y me gustaría compartir con ustedes el resultado de esta actividad. A ver, ¿sí? A ver. Qué interesante. Y qué buen pulso podemos obtener de esta práctica. Ahí está, educación presencial o virtual. Aquí entramos en GeoGebra, cada uno escribió su nombre, ¿sí? Cada quien colocó las barritas en la posición que considera es su trabajo. Y podemos ver que hay unos que están más cargados a la zona tradicional, presencial, otros que están más cargados a la zona virtual. Pero miren que esta es una maravilla, trabajar a distancia de esta manera. Nunca habíamos conocido GeoGebra tantas personas al mismo tiempo. Y ahí está la participación copiosa. Hay, pues sí, distintos niveles de todo esto que tú nos fuiste mencionando, Ceci, pero esto nos ayuda también a proyectarnos y a estimular lo que tú mencionaste, la creatividad y todo lo que está al alcance. Miren nada más, qué maravilla. Todos conectados, todos trabajando, y teníamos la duda si esto iba a tener, a poderse compartir de esta manera, pero miren, estuvo realmente muy interesante. Muchas gracias, Julieta. No, hombre, pues es que esto además, insisto, para medirnos, para calibrarnos, pues nos proyecta, nos compromete, nos impulsa, y sí, hay mucha participación en esta herramienta GeoGebra, con todos los niveles y con todo lo que nos explicó la maestra Ceci. ¿En dónde se encuentran ustedes? ¿En dónde se localizaron? ¿Hacia dónde se fueron las barras? Pues ahí está, y está graficado con la participación abundante de quienes hoy nos acompañan. Y no olvidar nunca que no importa qué tipo de educación hayas elegido, en dónde hayas colocado tus barras. Lo importante es que tengas un buen diseño pedagógico para que tu alumno realmente adquiera el conocimiento. Ese es el meta, sí.
Voy a dejar de compartir. Ahí está. Ahí está. Y si me permite, Ceci, yo me había adelantado con una pregunta importante para ti, Luisa, porque es importante pensar de forma, digo, si el impacto de la pandemia nos tuvo a todo el mundo en vilo, creo que es importante considerar que la globalización hasta en eso está incidiendo. ¿Cómo influye la globalización en la educación virtual, Luisa? Muchas gracias, Juli. Sí, de hecho, si nos ponemos a reflexionar un poco, nos hubiera tocado la pandemia en otra época y hubiéramos reaccionado totalmente diferente. E incluso la educación a distancia o virtual ni siquiera hubiera sido una opción, ¿no? Tal vez hubiéramos dicho, dejo tareas y se las hago llegar a mis estudiantes de alguna forma, pero entonces la globalización también nos ha permitido conectarnos a través de la tecnología. Y esto es bien, bien importante porque nosotros podemos de alguna forma entrar en una cooperación, pero a la vez ser autónomos. Yo tengo en mi acceso a Internet, puedo tener, por ejemplo, acceso a los recursos abiertos de aprendizaje, que son los OER, Open Educational Resources, a los ambientes virtuales de enseñanza que ya nos mencionaba Ceci, pero también hay muchísimos lenguajes y sistemas para enseñar, que son los LMS. Pero además están los MOOC y los NOOC, que son los Massive Open Online Courses y los Nano Open Online Courses, que en español sería los cursos en línea masivos abiertos o los nanocursos. Entonces, el hecho de que la pandemia nos haya tocado en este momento permitió que todos, aunque si bien fue de forma improvisada, pues pudiéramos seguir con nuestras actividades y capacitarnos relativamente inmediato en cuanto se dio esta situación, ¿no? Entonces, esto nos permitió seguir con nuestros cursos y bien yo les comentaba, entramos todos en una red de colaboración porque yo podía conectarme y ver, a ver, qué recursos existen en línea para enseñar cierto tema que yo tuviera interés. Y entonces podía decir, bueno, tal vez no voy a hacer la actividad tal cual como la estoy viendo que alguien la recomienda en internet, pero sí puedo tomar algunas ideas. Entonces, eso es una de las grandes ventajas de la educación como nos tocó en esta situación. Que bien yo les decía, esto se abre gracias a todo el acceso que tenemos de internet y hay un montón, muchísimos recursos gratuitos. Incluso GeoGebra, por ejemplo, como ya bien lo utilizó Ceci, es una plataforma gratuita. Y ahora, que si bien GeoGebra ya es relativamente, tiene algunos años, no es tan nueva, con la pandemia incluso se revolucionó y permitió hacer estas clases. Entonces, esta opción que ahorita vimos no la tenía GeoGebra previo a la pandemia. Más bien era como todos estar en un centro de cómputo y todos abrir, pero el profesor no podía ver al mismo tiempo lo que habían contestado sus estudiantes. Entonces, aquí estamos ante un ejemplo claro de cómo la tecnología también se adelantó y se tuvo que actualizar gracias a esta situación. Definitivamente, y lo dices bien, se adelantó, nos impactó, nos obligó también, ¿no? Coinciden, Ceci, Luisa. ¿Qué características, Luisa, deben tener los diseños pedagógicos? Ya se refirió un poco Ceci, pero estos diseños pedagógicos virtuales para ser funcionales y a la vez deben fomentar la responsabilidad en las y en los estudiantes. Bueno, en general, cualquier diseño pedagógico, ya sea en una educación presencial o a distancia o virtual, debe de cumplir con 4 características, ¿no? Debe ser de calidad, es decir, nuestro contenido debe estar actualizado. Yo no puedo seguir enseñando
tal vez las tablas de multiplicar, como decía Ceci, como memorizando. Cantándolas. Exacto. Pero ¿no? es que sí nos las aprendimos, sí, claro. Pero que después le preguntes al chico, bueno, o al estudiante, ¿qué significa 3 por 5? Y no sepa ni qué decir, Cierto. pero te diga el resultado, ¿no? Tal vez ahora nos gustaría más que nuestros estudiantes se apropiaran de ese conocimiento para poderlo llevar a la práctica. Y esto también nos habla de un diseño pedagógico eficaz, es decir, que vaya de acuerdo al objetivo. Yo no puedo ponerles a mis estudiantes una actividad que los va a llevar a una tendencia, a conocer, a aprender algo, si mi actividad los lleva hacia otro y mi objetivo de clase era otro, ¿no? Es como si yo los pusiera a cantar las tablas de multiplicar y yo les quiero enseñar a recitar poemas. No tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Y debe ser también idóneo al nivel. Muchas veces vemos que hay ciertos temas en la currícula de nuestros estudiantes que se van repitiendo a lo largo de varios cursos, en nivel incluso de jardín de niños, en primaria, en secundaria, en bachillerato y hasta en licenciatura. Pero este contenido va evolucionando. Obviamente, tal vez alguien podría decir, bueno, mis alumnos son muy capaces y han estado desarrollando, pero no le puedes pedir un contenido que no sea idóneo al nivel, al objetivo de la situación. Y una peculiaridad que tienen los diseños pedagógicos de la educación virtual y a distancia es la flexibilidad. ¿A qué hacemos referencia con esto? Porque puede ser que nuestros estudiantes no estén conectados al mismo tiempo que el docente, como ahora lo estamos haciendo, y debemos tener cierta flexibilidad también por situaciones incluso tan sencillas como que el internet se va, la luz se va, y entonces debemos adaptarnos, ¿sí? Yo debo considerar, no puedo ponerme tan estricta y decirles, tienes 5 minutos para contestar la actividad y si no te la perdiste. Debo ser flexible y decir, bueno, a ver, esta actividad la dejo abierta tanto tiempo, pero si no también está esta otra, ¿no? Y a esto de la flexibilidad, aquí entra una amplia gama en el concepto, porque incluso podríamos pensar en diferentes estrategias. Todos creo que hemos escuchado sobre la teoría del aprendizaje, que hay diferentes tipos de aprendizaje, hay algunos a favor de esta teoría y otros en contra, pero, por ejemplo, aquí podríamos ser flexibles y entonces decir, bueno, a ver, presento esto si creo que se les puede dar mejor a mis estudiantes viéndolo así, o de esta otra forma, ¿no? E incluso presentar ambas y que cada estudiante decida cuál es la que más le conviene o la que más le gusta para aprender. Pues es que esto está, además de interesante, bueno, pues reflexivo, ya lo dijimos, pero, y yo le pregunto a quienes nos están viendo, porque ya se constata con las preguntas que nos enviaron, ya tenemos muchas preguntas. Ahora, ¿qué te parece, Luisa? Sería un buen momento para realizar otra actividad interactiva con la participación de ustedes que nos acompañan. Y bueno, pues, ¿qué pedimos? Que ingresen al chat, ¿no? Ingresen al enlace que se encuentra en el chat de esta transmisión y van a poder acceder a una serie de preguntas que estaremos retomando a lo largo de esta charla, ¿sí? Esto, bueno, tiene que ver con el Menti, Luisa. ¿Quieres agregar al respecto? Los invitamos a que pongan ahí la respuesta a algunas preguntas que pusimos para la reflexión. Está apareciendo en pantalla el link. Y la primera es, a ver, ¿tú qué estrategias utilizas para que tus estudiantes sean los protagonistas de su aprendizaje? Muy buena pregunta. ¿Qué estrategias utilizas para que tus estudiantes sean los protagonistas de su aprendizaje? Esa es la primera pregunta, ¿no? Y mientras damos tiempo para recibir las respuestas, pues continuamos, Luisa, si te parece, claro. Porque aquí es importante también señalar cuál es el rol, o cuál tendría que ser el rol de las y los estudiantes en esta modalidad educativa y sobre todo qué tanta autonomía pues necesitan desarrollar, ¿no? De alguna forma.
Exacto. Nosotros ahora vemos y hemos hablado y hemos reiterado que la pandemia nos sorprendió, ¿no? Y como docentes tuvimos que capacitarnos, que actualizarnos, ver qué plataforma nos funcionaba, pero también nuestros estudiantes. Y para ellos y ellas también fue difícil este cambio de pasar tal vez de una educación que ellos habían conocido como la única a después nosotros soltarles la rienda y darles un poquito más de control. Ojo, no porque el docente los descuidáramos, sino porque como estudiantes tenían ellos también la capacidad de buscar más material. Por eso, al momento de considerar al estudiante como centro de aprendizaje en la educación virtual y a distancia, es importantísimo que él se haga responsable también de una parte, y como tú bien lo mencionabas, cierta autonomía, ¿no? Entonces, ellos deben comunicar sus intereses, deben estar en contacto continuo con el docente. A mí me gusta mucho pensar que nosotros cuando estábamos en el aula, pues vemos la carita de los estudiantes cuando no entienden, ¿no? Cuando algo les queda duda. Sí. En cambio, en la plataforma virtual, es bien difícil saber si te siguieron o no con el tema. Por eso necesitamos que nuestros estudiantes comuniquen esas necesidades y esas preocupaciones. Deben estar listos para comprometerse en el tiempo y en la energía del curso. De repente veíamos ahí que algunos compañeros echaban de cabeza a otros porque los chicos abrían la cámara y estaban haciendo otras actividades o estaban, no sé, dormidos incluso, ¿no? Entonces nuestros estudiantes deben comprometerse con la materia que están tomando y deben estar tecnológicamente hábiles y además comunicarse en todo momento con el docente. Y bien importante, deben estar motivados. Muchas veces pensamos que la motivación recae solamente en nosotros como docentes, pero también recae en el estudiante. A ver, el estudiante, ¿para qué está en mi materia? ¿Por qué está en mi curso? Muchos podríamos decir, bueno, pues porque tiene que estar, ¿no? Estamos en un nivel de educación obligatoria. Tal vez, pero también le debe interesar, él debe también poner un poquito de disposición, porque si no es como hablarles a la pared. Entonces, sí, también aquí cambió muchísimo el rol que van a jugar los estudiantes y pues por eso lanzábamos esta pregunta, ¿no? Hay muchas veces que los estudiantes no lograron tampoco adaptarse tan fácil o tan rápido por este rol que ellos venían ejerciendo. Y no pensar que entonces, igual que en la presencialidad, el docente tiene mayor injerencia, sino aquí, de hecho, como veremos en la siguiente diapositiva, el docente va dejando un poquito el control. Justo también por eso Ceci nos hacía la reflexión de qué tanto vamos pasando de este extremo del 100% profesor a uno que va aligerando ciertos roles. Y entonces ahora el docente es visto como generador del conocimiento, pero también como un guía. Y en la educación a distancia hay que tener algo bien puntual, porque no siempre el docente es quien genera el material ni quien lo diseña. Por ejemplo, yo puedo diseñar un material, ponerlo en línea y que alguno de los que están viendo este webinar lo imparte en su clase. Entonces, esto ya no es nada más tú como docente vas y expones y es lo que tú dices y lo que tú preparaste, sino que ya ahora justamente entramos en esa colaboración con utilizando los recursos abiertos. Y esto hace que entonces el docente se vuelva también en un facilitador, en ese puente de llevarte a conocer nuevo material. Ahora debemos también contemplar que el docente debe dar como una asesoría. No es que dejemos al estudiante solo y a ciegas, no, debemos
irlo encauzando, ir encaminando hacia donde queremos para que vayamos guiando y congruentes con el diseño pedagógico, tengamos el objetivo siempre presente de nuestra actividad. Vaya, vaya. Y bueno, es que esa era otra pregunta de los 64,000 y ya la respondiste. La evolución, ¿no?, de la actividad docente en la educación virtual es más que evidente. Y sin duda alguna, Luisa, el rol de docente debe replantearse, ya lo dices, dar paso al aprendizaje autónomo por parte de las y los estudiantes. Pero, ¿qué te parece, Luisa, Ceci, si revisamos qué opinan al respecto nuestras invitadas, nuestros invitados? Vamos a ver la participación en el Menti. ¿Les parece bien? Claro. A ver, la primera pregunta hay que recordar cuál era, qué estrategias utilizas para que tus estudiantes sean los y las protagonistas de su aprendizaje. Bueno, pues ahí ya están algunas de las respuestas. Obviamente esta nube va a crecer. Ahí está, por ejemplo, trabajo colaborativo. Qué importante es que este concepto, ¿no?, tome relevancia. Aquí tenemos también, a ver, estoy tratando de leerlo porque la nube creció y entonces cuando crece la nube las letras se hacen chiquititas, ¿no, Luisa? Sí, pero está, por ejemplo, también la investigación, que esto es bien importante, ¿no? Porque esto quiere decir que los compañeros que nos están viendo en el webinar van soltando ese rol de docente que nada más es un dador y entonces propician que el estudiante investigue, ¿no? También está por ahí el aula invertida, que también es otra técnica que tuvo un boom previo a la pandemia, pero ahora se hizo más evidente. Pero me da mucho gusto ver que hay trabajo por proyectos. Exacto, que hemos estado comentando, ¿no? Como el trabajo por proyectos, colaborativo, la colaboración, por ahí ponen también autonomía. Investigación, autonomía, y la nube crece, y sí, como crece, las letras se hacen chiquititas, pero mira, ahí está, gracias, porque están participando en GeoGebra y en Menti. Bueno, pues están atentos las y los docentes, porque sí, hay mucho que decir respecto de estos nuevos modelos, y por eso se habla de globalización, y por eso se habla de un escenario pospandémico, aunque no ha pasado la pandemia, pero que ya se está perfilando pues a otra perspectiva de aprendizaje por parte de los protagonistas, profesores, docentes, alumnos y, bueno, lo que mencionaba Ceci, también el entorno, ¿no? Las aulas que son tan importantes. Bueno, ahora, ¿qué barreras dificultan la construcción del conocimiento respecto de esto, Luisa? Híjole, Julia, aquí me gustaría a mí hacer también como una reflexión, porque muchas veces las barreras, si bien hay barreras de conocimientos, que yo diga, mis estudiantes no tienen lo que yo necesito para continuar con mis temas, esa es una de las barreras, pero también hay otro tipo de barreras, ¿no? Las barreras propias que yo tengo, que a mí se me dificulte, por ejemplo, el uso de herramientas tecnológicas, que nos ganen los tiempos. Barreras hay un montón desde las perspectivas de los roles, pero creo que una que debemos romper totalmente en la educación a distancia y virtual es el acompañamiento. Ni el docente debe sentirse que está solo en el grupo y que nada más le está dando la clase o que está mandando archivos PDFs, ni el estudiante debe sentirse tampoco solo y que el maestro nada más le manda las notas, los videos y no hay una retroalimentación. Es bien importante que ambos de nuestros actores se sientan acompañados. Por eso yo hacía tanto énfasis hace rato de la comunicación. ¿Sí? Yo necesito abrir canales de comunicación. Muchos de nuestros compañeros y compañeras incluso lo hicieron por medio de redes sociales, ¿no? Y a algunos les funcionó, otros no.
y regresaron a otros medios de comunicación, por ejemplo, el correo, tener un Moodle o un Classroom, y estas vías permitían que tanto el estudiante y el docente se acompañaran en este proceso, porque no somos ajenos, ¿sí? Y no hay que sentirnos como abandonados durante este curso. Y eso creo que es un parteaguas en el cual hay que entenderlo, porque cuando estamos en la presencialidad, este acompañamiento se da de forma muy natural, porque llegas al salón y pues ya estás ahí con el docente. Y el docente, al ver a sus alumnos, ya no se siente solo. O sea, la forma en que yo como profesora me sentiría sola, pues sería que llegara al aula y que no estuviera mis estudiantes. Pero en la virtualidad, pues yo puedo ver las camaritas apagadas, puedo ver nada más los nombrecitos de algunos y sentirme sola porque nadie participa, porque nadie me dice cómo van. Y también los estudiantes podrían decir, también la maestra no me retroalimenta, no me dice cómo, o pregunto pero no me responde. Entonces creo que una de las grandes barreras es justamente romper el sentirnos abandonados, ¿no? Y es llevarnos a un acompañamiento. Definitivamente. ¿Qué les parece si revisamos el Menti? Claro. Vamos a ver cómo va el Menti. Sí, y Ceci sonríe porque sí, estas herramientas, ¿cómo nos ayudan a pulsar? ¿Qué barreras dificultan la construcción del conocimiento? Esta pregunta. A ver qué nos dicen por ahí. La participación también abundante. Sí, vamos a revisar en un momentito la nube porque nos podemos percatar que se añaden las respuestas. Ahí van. Se va construyendo esta gran nube. A ver, en un momento ya producción no la pone, pero a mí me gustaría preguntarle a ambas, tanto Ceci como Luisa. Obviamente nos importa mucho qué opinan de las aportaciones de las y los docentes que nos acompañan. ¿Qué les parece esta retroalimentación que están dando pues a ambas herramientas? ¿Qué nos dice Ceci? Bueno, yo estoy sorprendida y además muy emocionada de ver que las personas que están ahí, que no vemos, lo que mencionaba exactamente ahorita Luisa, no los vemos, sin embargo, me siento muy acompañada al estar leyendo estas participaciones y viendo el interés que tienen. Y otras personas que no vemos son todos los que hacen posible que estemos aquí conectados. Y bueno, pues esto, gracias Ceci, excelente contribución para esto, pero nos da pie también para hablar de teorías del aprendizaje y cómo se relaciona con la educación virtual, ¿no te parece? Sí, totalmente, Juli, porque además veía yo que algunos de nuestros compañeros decían que una de las barreras era la motivación, que ya decíamos que es mitad y mitad, y también la capacitación. Pero entonces aquí nos preguntaríamos, y esto sí es muy subjetivo, ¿cuál es la teoría de aprendizaje ideal para la educación a distancia o virtual? Y al igual que no hay una receta, a mí me puede funcionar muy bien alguna y a otros compañeros y compañeras otra teoría. Pero en educación virtual y a distancia destacan principalmente 4 teorías. La primera es una de las más antiguas, el conductismo, y estamos muy acostumbrados a relacionar el conductismo justamente con la palabra conducta, ¿no? Como verlo como estímulo-respuesta. Pero llevado a educación virtual, lo pensaríamos como que el docente es el dador de la información y el alumno juega un papel meramente pasivo. Está esperando lo que el docente le dice, le enseña, y él nada más está dispuesto a recibir. Ojo, está dispuesto, no es como que lo obliguemos a. Y esta teoría de aprendizaje puede llegar a ser muy usada y tal vez algunos de nosotros nos identifiquemos con ella al principio de la pandemia, ¿sí? O sea, era, te mando material y mientras yo voy aprendiendo cómo y le voy agarrando el modo a la educación a distancia.
Después también tenemos la teoría del cognitivismo, en la cual esta se muestra un poquito de flexibilidad en el rol del docente, pero aún así el alumno tiene todavía cierto rol pasivo, aunque aquí el docente puede hacer uso de ciertas estructuras o experiencias que le ayuden al estudiante a relacionarse con el contexto de los objetivos de la clase. Es decir, no van a ser ajenos nuestros conocimientos, y es ahí donde nosotros podemos relacionar y vincular para entonces que el aprendizaje lo apropien, ¿no? Y llegar, como les decía, y tal vez hago hincapié en un diseño pedagógico idóneo y que sea de calidad, ¿no? Pero también está el constructivismo. Si se fijan, estamos viendo desde la teoría de aprendizaje menos flexible hasta la más flexible. Y el constructivismo plantea algo que es muy interesante y que rescata también la educación a distancia, que es centrada en el estudiante, ¿sí? Entonces, lo que se busca aquí es de que el alumno construya o reconstruya el conocimiento. Estamos diciendo entonces que el docente da la pauta y el alumno completa. ¿Qué quiere decir? En el conductismo yo le decía y él respondía. En el cognitivismo yo podía tomar de ejemplo alguna experiencia previa y entonces el alumno asimila eso y lo retoma para lograr el aprendizaje. En el constructivismo es el mismo alumno que gracias a pequeñas pistas o guías del docente va llegando a lo que quiere, ¿sí? Pero ahora vemos que hay una cuarta teoría que es la ideal, por así decirlo, del conectivismo. Que ojo, el cognitivismo, algunos dicen, es que llegó a revolucionar la educación a distancia y virtual porque ignora las otras tres teorías. Y esto es un poquito contradictorio, porque el conectivismo lo que hace es, ok, si bien las critica, pero una crítica constructiva para entonces tomar lo mejor de cada una de las teorías. A ver, puede ser que nosotros logremos, por ejemplo, en algún momento de nuestra sesión, dar el material y entonces esperar una respuesta del alumno. En otro momento, por ejemplo, no sé, al cierre, yo retomar por medio de una experiencia y entonces recapitular. El cognitivismo se vuelve entonces en una conexión, pero de todo, de las teorías del aprendizaje, de los estudiantes, del docente con otros colaboradores o docentes, como les decía, está tal vez el que diseña, el que facilita, el que acompaña, el tutor, y entonces ya se vuelve todo un grupo. Y muchas veces suele relacionarse al conectivismo con las redes neuronales, que es la teoría, más bien es como la inspiración de esta teoría del aprendizaje, ¿no? Cómo todos estamos conectados y cómo todos llegamos a formar esta red y a hacerla más fuerte. Y entonces nosotros podríamos pensar, bueno, si quito este eslabón, tal vez no pase nada. Pues podría no pasar nada, pero se debilita nuestra red. Y, por ejemplo, si yo quito el factor que yo les decía del acompañamiento, pues voy a ver que hoy mi curso se debilita, ¿no? Nos mencionaban algunos la motivación y también se va a debilitar. Entonces, debemos estar bien conscientes que el conectivismo contempla todos estos elementos, pero como uno solo. No podemos actuar ya pensando en que nada más estamos dando y recibiendo, sino que estamos colaborando. Muchas gracias, Luisa. Y si les parece bien, revisamos el Menti. Vamos a revisar algunas de las respuestas que tenemos por aquí ya. ¿Qué barreras dificultan la construcción del conocimiento? Bueno, pues, entre otras, bueno, y hay la pregunta previa, aquí ya me aparece la primera que habías hecho, Luisa, ¿qué estrategias utilizas para que tus estudiantes sean protagonistas del aprendizaje? Ya lo habíamos completado, lluvia de ideas, participación, trabajo colaborativo, investigación, colaboración, investigación, ya dije, proyectos, trabajo autodidacta,
trabajo por proyecto, acompañamiento. Ahora vamos a ver la de las, ahí está. Y ahora vamos a revisar la de las barreras a las que se enfrentan. ¿Qué barreras dificulta la construcción del conocimiento? A ver, voy a abrir aquí. Acceso a Internet y a la conexión, tú ya lo habías mencionado, tiene que ver todo eso. También, Internet, también dicen por aquí, de nueva cuenta. A ver, la estoy revisando, ¿eh? Mira, acá unos nos comentan el aburrimiento. El aburrimiento. Que el aburrimiento viene con la falta de motivación, ¿no? Desde el estudiante, ojo, ¿no? Recuerden que aquí en educación a distancia y virtual todos somos responsables. Sí. También nos mencionan la motivación. Están... La motivación. El Internet, el uso de Internet es una de las respuestas más frecuentes, Luisa. Sí, de hecho, por ejemplo, Ceci nos podrá platicar un poquito más, porque en la maestría que ella coordina, tenemos estudiantes donde se les dificulta conectarse. Ceci, ¿nos quieres comentar un poquito sobre cómo le has hecho, cómo le han hecho los estudiantes para vencer estas barreras? Sí, claro que sí, con mucho gusto. La maestría en didáctica de las ciencias, que se imparte de manera virtual, es una maestría que ha tenido éxito, mucho éxito en distintas partes de la República. Tenemos personas desde un extremo hasta el otro extremo del país y en algunas ocasiones que se requiere conectarse de manera sincrónica, entonces podemos observar que hasta el horario es diferente. De repente citamos a las 8 de la noche, pero para otros estamos a las 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque están en otro uso horario. Es increíble que hasta eso tenemos que tener en cuenta. Tener doble reloj en la plataforma, de manera que los alumnos sepan que cuando decimos las 8 de la noche, ¿de quién? ¿No? Sí. Eso cuando son en redes sociales y cambias de país nos queda muy claro. Pero cuando, cuando estamos en el mismo país se nos olvida que tenemos usos horarios diferentes. Bueno, ese es uno de los problemas. Y el Internet, hay veces que está uno conectado y de repente, ¡uy! Ya se nos escapó. Y se te escapa en el momento más inoportuno. No son muchas las actividades que se realizan de manera sincrónica, pero la plataforma por eso trabaja de manera el 24/7, todos los días del año, no se cierra. Y se planean actividades semanales, de manera que si hoy se me fue el Internet, pues procuro mañana, pasado, mientras termine las actividades de manera progresiva durante la semana. Más o menos como estamos trabajando aquí en México X. En México X. Bueno, también se mencionó como parte de las barreras la pereza, la falta de capacitación en el uso de las TICAD, la experiencia previa, las experiencias desagradables en la trayectoria como alumnos, los prejuicios en los docentes y los escolares, de nueva cuenta el aburrimiento, la conectividad, la falta de motivación, falta de comprensión de lectura y falta de atención a material porque se le hace aburrido a los alumnos. En fin, esto es parte de las barreras que dificultan la construcción del conocimiento, esta pregunta que se lanzó en el Menti. Y bueno, pues estamos cerrando, estamos acercándonos al cierre de esta transmisión tan interesante, tan constructiva, pero yo quiero preguntarles, y voy a comenzar contigo, Ceci, si me permites, ¿hacia dónde va la educación virtual? ¿A quién se debe dirigir? Y a quiénes o a quienes les resulta más conveniente, a quienes sí, a quienes no, a quienes no definitivamente no les conviene. ¿Qué nos dice Ceci? Sí, claro. Bueno, una de las cosas que yo creo que es importante de la educación presencial es la socialidad. Socializar con tus compañeros, con tus maestros, con todo el personal que labora en un
en una institución educativa es muy importante. Saludar desde el portero hasta el director, eso es algo que se pierde muy fácilmente en una educación virtual. Entonces, para quienes no, por ejemplo, piensa, tienes un hijo o un familiar que tenga un niño pequeño y que lo sientas frente a la televisión o frente a la pantalla para que aprenda. ¿Será correcto? Pero si otra no hay pregunta de los 64,000. Sí. Habrá otra opción. Si vives en un lugar donde no hay esa educación y esta es la única opción que tienes, bueno, pues entonces hay que buscar la forma en que a ese niño que está sentado frente a la computadora se le haga interesante y atractivo a través de juegos, a través de actividades didácticas, a través de levantarse y bailar. O sea, hay como que muchas cosas que podrían servir, pero no es muy práctico para niños pequeños. Ahora, piensa en un adolescente y enciérralo en su casa y que no haga otra cosa más que conectarse en la pantalla. Híjole, pobres muchachos que vivieron 2 años encerrados, ¿verdad? Y que tuvieron que socializar a través de las redes sociales, precisamente por eso se llaman así, ¿no? Pero para quién sí, yo creo que es más importante decir para quién sí. Piensa en una persona que está en casa, tiene niños pequeños, no puede ir a la universidad, no tiene con quién dejar a su niño, quiere educarlo y quiere formarse, quiere tener nuevos retos en su vida, pues para esa persona precisamente es. Ahora piensa en un lugar que no tiene que la universidad que le queda cerca o la universidad o no tiene universidad en su localidad, no tiene la oferta educativa que tú que estás buscando. Bueno, para esa persona, en lugar de tener que trasladarse a otra ciudad, rentar una casa, dejar a la familia o trabaja, a lo mejor está trabajando y esa persona que está trabajando pues es el sustento de la familia y no puede dejar su trabajo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Buscar la opción a distancia, virtual y de tantos nombres como se ofertan, ¿no? La misma pregunta para ti, Luisa. ¿Hacia dónde va la educación virtual? ¿A quién se debe dirigir? ¿Hay a quienes no les resulta conveniente? ¿A quienes sí? ¿Qué nos dices? Sí, y aquí me gustaría a mí retomar un concepto que es la disrupción. La disrupción hace referencia a cuando se tiene otro objeto u otra cosa que reemplaza a algo ya existente debido a su popularidad. Voy a poner un ejemplo. Los celulares han llegado a reemplazar las líneas telefónicas caseras, ¿no? Antes todos teníamos un teléfono en casa y ese era el teléfono de contacto. Pero ahora esas líneas ya pocas veces recibimos llamadas en los teléfonos de casa, pero recibimos llamadas en nuestros celulares más comúnmente, ¿no? Por ejemplo, los periódicos también han caído un poquito en desuso porque ahora los puedes consultar en línea. Entonces, ¿hacia dónde va la educación? Yo aquí me gustaría que todos hiciéramos la reflexión. ¿La educación a distancia o virtual ha llegado a reemplazar la educación presencial? ¿Estamos listos para ese cambio? Yo sé que muchos en el chat y en el foro me van a decir, no estamos listos porque nos sorprendió, pero salimos adelante. Quiero también aquí aprovechar y reconocer el trabajo de todos y todas las docentes nacionales que lograron sacar adelante a sus estudiantes a pesar de estas adversidades, ¿no? Entonces, si bien es una pregunta te contesto yo con otra pregunta para reflexionar. Y antes tal vez veíamos que la educación a distancia o virtual era nada más para 1 o 2 licenciaturas, como mencionaba Ceci, ¿no? O posgrados. Pero ahora incluso podría ser que se ofertaran, por ejemplo, preparatorias abiertas y en línea, ¿no? Como
o sea, que se volvieran cada vez más populares, o para aquellas personas que por alguna dificultad no pueden asistir presencialmente, ya sean cuestiones de salud, ya sean cuestiones de tiempos de trabajo, y esto les va a permitir seguir con sus estudios, ¿no? Creo que todos sacamos provecho ahora en la pandemia y tomamos cursos incluso de tecnologías, de herramientas digitales, de plataformas digitales para poder tener con nuestros estudiantes, y nosotros también sacamos provecho de eso. Entonces, no me gustaría decir que la educación de este tipo, la no presencial, es nada más para un grupo de personas en específico. Yo creo que debemos estar motivados, y esa motivación es la que nos impulsa a investigar, como algunos compañeros ya mencionaban, a ser curiosos, y eso es crucial, ¿no? Entonces, siempre que haya una pequeña curiosidad, creo que hacia allá va dirigida la educación virtual y a distancia. Muchas gracias a ambas, y las invito a que revisemos la respuesta de esta última pregunta: ¿de qué forma integras todos los elementos de la educación virtual o a distancia? Hay que revisarla en el Menti. Vamos a ver qué nos respondieron quienes participaron. Yo aquí tengo ya algunas respuestas mientras vemos la lámina. La falta de interés, ¿no? Una de ellas. Por medio de la actividad que relacionan el uso de las TICs también. El Moodle, a través del uso de diferentes plataformas, utilizar distintos medios de comunicación a fin de resolver dudas o dar apoyo en cuestiones diversas, en los metaversos, utilizando Classroom como plataforma de base para interactuar e integrar los trabajos escolares, también a través de mi diseño pedagógico. Otra respuesta: actividades interesantes con muchas imágenes utilizando juegos. Otra, actividades grupales a distancia. Cuando pregunto sobre algo ya visto y ellos recuerdan. Con estrategias híbridas, rescatando la presencialidad, la virtualidad de manera conjunta, aula invertida. Bueno, pues ahí están las respuestas de la pregunta: ¿de qué forma integras todos los elementos de la educación virtual o a distancia? Pues, ¿qué les parece, Ceci, Luisa? Mucha participación en ambas dinámicas. Mucha participación, y agradecemos a las y los docentes o a quienes hayan participado. Bueno, pues me gustaría ahora, si les parece bien, revisar algunas de las preguntas del público, que son muchas. A ver, vamos a las preguntas. Aquí tengo. Dice Maribel Holguín. Bueno, este es un comentario. La educación virtual ha roto con los paradigmas en las corrientes educativas porque al interactuar con los medios se hacen independientes, constructivistas, pragmáticos. Ahora, Cristian Jonathan. Muchas gracias, Maribel, por tu comentario. Cristian, promover la mejora de la calidad en la educación virtual consiste en integrar nuevas prácticas metodológicas diseñadas para el entorno digital. Todavía nos falta más sobre esto y bueno, vamos en el camino correcto. Jesús Dago comenta: solo el conectivismo es teoría, las demás son corrientes epistemológicas. Jung comenta, son comentarios también: definitivamente, la educación virtual ha generado múltiples retos, pero también ha permitido dar continuidad al PEA. Cada época en la historia obliga al ser humano a la búsqueda de la mejora y creación de herramientas pertinentes para atender la sociedad a la que pertenece. Virgilio López pregunta: ¿cuál sería el principal aprendizaje que nos deja el trabajo a distancia durante la pandemia? ¿Qué prácticas debemos integrar de esta experiencia de trabajo a través de los medios digitales, ahora que estamos de regreso a la presencialidad? ¿Quién quiere responderle a Virgilio? Ceci, Luisa. A ver, es un reto. Te la repito, Ceci. ¿Cuál sería el principal aprendizaje que nos deja el trabajo a distancia durante la pandemia? Y luego, ¿qué prácticas debemos integrar de esta experiencia de trabajo a través de medios digitales, ahora que ya estamos de regreso en la presencialidad? Ok, muchas gracias. Mira, Julieta, yo creo que la educación a distancia, la educación virtual, tenía un gran rechazo, una poca credibilidad. Yo creo que la pandemia
la pregunta, como dice, el principal aprendizaje que nos dejó es que sí se puede. Sí se puede aprender a distancia. Difícil, sí, con conflictos también, con barreras que tenemos que vencer también y que no hemos logrado todavía tener una perfección. Pero yo creo que fue que todo mundo, de alguna manera, se tuvo que enfrentar a una nueva forma de aprender. Y eso para algunos funcionó, para otros no funcionó. Y el reto a que regresamos ahora, ¿cómo vamos a regresar y en qué se va a transformar la educación en este nuevo retorno a clase presencial? Pero una de las cosas que a mí me gustaría reflexionar también es que si ya entendemos que la educación a distancia virtual funciona para ciertas personas, eso puede disminuir el rezago educativo de un país. ¿Por qué? Porque ya no hay pretexto de no puedo porque trabajo, no puedo porque tengo bebé, no puedo porque no tengo universidad en mi lugar, no puedo por cualquier motivo. Consíguete un celular, ¿sí? Consíguete una plataforma, busca internet en algún lugar gratuito y conéctate, investiga, busca y vas a encontrar una gran cantidad de cursos gratuitos, pero no sabes cuántos cursos gratuitos de lo que quieras. Entonces, pues ojalá que eso haya sido nuestro beneficio. Seguramente, Ceci. Otra pregunta de Jesús Rito. ¿Por qué seguimos analizando nuevas técnicas y metodologías para orientar a la apropiación de nuevos conocimientos si se sigue evaluando estandarizadamente? ¿Qué le dirías, Luisa? También hay una crítica muy grande en la evaluación. Digo, aquí en este webinar no nos da oportunidad de entrar mucho en detalle a muchas cosas, pero aquí en la evaluación de educación virtual y a distancia debemos estar conscientes que también debemos cambiar. No podemos seguir con métodos tradicionales, ¿no? Algunos, por ejemplo, cuando nos tuvimos que adaptar a esta modalidad por la pandemia, decíamos, ¿cómo les voy a poner una evaluación a mis estudiantes? ¿Cómo estoy segura o seguro que el que responde es realmente esa persona y no le está respondiendo a alguien más, ¿no? Algunos incluso hacían como salitas virtuales y donde ponían ahí a los chicos y chicas a hacer los examencitos o las evaluaciones que tuvieran. Pero tal vez también nosotros hay que actualizarnos, ¿no? Ceci hablaba ahorita de que algo que nos deja esta modalidad y esta experiencia, pues son diferentes tipos de aprendizaje, ¿no? Y estamos hablando de un aprendizaje ubicuo, que yo me puedo conectar en cualquier lugar y en cualquier momento. Un aprendizaje adaptativo, yo puedo consultar cualquier material que se adapte a mis necesidades y al nivel de conocimientos que yo tengo. Y si ya estamos hablando de esta adaptación y autogestión del conocimiento, también debemos hablar, y es momento, creo yo, de hablar abiertamente de la adaptación y la autogestión de la evaluación, ¿no? Tal vez podamos llegar a un punto en el que el estudiante sea capaz de autoevaluarse y tal vez no podamos ser tan rígidos con una evaluación tal como la conocemos, pero sí irla evolucionando para darle oportunidad y sacarle provecho a esta modalidad. Hay otras preguntas. Francisco Javier Martínez, me parece que aún hay un buen número de estudiantes o al menos algunos en el grupo que sigue el rol pasivo. ¿Qué estrategias son recomendables, Cecilia, para atenderles y llevarles a un rol más activo? Sí, el inicio de la pandemia, curiosamente, nos agarró tan de sorpresa que todo el mundo quisimos arreglarlo. Todo el mundo teníamos ganas de salir adelante. Entonces los alumnos participaban, los alumnos prendían cámaras, los alumnos preguntaban, hacían sus tareas, sus actividades, y conforme fue alargándose el tiempo de pandemia, cada vez menos alumnos empezaron a participar
cada vez menos alumnos prenden su cámara, cada vez menos personas contestan cuando un profesor les dice, ¿alguna duda? Silencio en la sala. Silencio. ¿Alguien no entendió? Silencio. Sí. A ver, prendan sus cámaras. Silencio. O sea, llega un momento, así tal cual como decía Luisa, es que vemos pues los puros cuadritos negros de los alumnos. Los puros avatars o los cuadritos, ¿sí? Sin embargo, Luisa me pasó una técnica maravillosa que fue una ruleta rusa de colores en la que se ponía a girar la ruleta, se ponen los nombres de los alumnos, hago la pregunta y ya saben, voy a sacar la ruleta y tengo que escuchar porque decía la pregunta antes de saber a quién le tocaba responder. Bueno, fue una estrategia que de verdad obligó a los alumnos un tiempo a poner atención. A lo mejor ya esa ruleta no me funcionó mañana, pero entonces hago una pregunta en Menti y tienen que contestar. No me funcionó ya ese Menti y abro GeoGebra y abro Padlet. Por eso tener tantas cosas y poder compartir de tantas formas diferentes, yo creo que eso es la única forma en la que rompes el aburrimiento de los alumnos detrás de la pantalla. Pues esta respuesta también servirá para Vicky Muñoz, porque ella pregunta, ¿qué herramienta nos podrían recomendar para aprender más y específicamente aprender matemáticas en primaria? Yo creo que nos quedamos con la tonadita de las tablas, ¿no? Que de repente sí funcionó en un tiempo, ahora creo que ya no, ya estamos en otro ámbito totalmente. ¿Cuáles serían estas herramientas? ¿Qué nos dice? Pues no hay como una receta y que yo te pueda decir, usa esta herramienta, ¿no? Tal vez como decía Ceci, hay que jugar con varias. Hay varios cursos y varias plataformas en internet. Por ejemplo, está Khan Academy, que tiene cursos y videos muy asertivos, muy puntuales y tiene prácticas. Y también tiene en niveles básicos. También está otras páginas de internet como es LX Learning, en el que también antes de pandemia era gratuito, ahora nada más te deja con suscripción. GeoGebra es una herramienta muy versátil que lo puedes adecuar a cualquiera de tus estudiantes. Entonces, digo, estoy mencionando algunas, pero habrá un montón más y estoy segura que otros compañeros nos podrán compartir. Pero no lo quiero decir yo porque no siento que haya una respuesta correcta, ¿no? Si no, ya nos hubiéramos terminado con todo el problema que es dar matemáticas en primaria y ya hubiéramos encontrado el hilo negro, ¿no? Seguro. Pues estamos concluyendo este interesante webinar y yo les quiero pedir, pues de manera breve, concisa, que nos regalen comentarios finales. Voy contigo, Ceci, y posiblemente contigo, Luisa. Muchas gracias, Julieta. Pues se nos fue el tiempo volando. Se nos fue volando. Yo dije, no sé qué vamos a hacer cuando se nos acabe lo que tenemos que decir. Pero yo los invito a que conozcan nuevas herramientas, nuevas formas, no le tengan miedo. Miren, estas rayitas que tengo aquí son falta de miedo a la tecnología, porque yo nací sin tecnología, ¿sí? No le tengan miedo, éntrenle a todas las actividades que puedan. Los invito a probar cursos cortos, cursos largos, tomen un diplomado, tomen una maestría, inténtenlo, no se queden pensando esto no es para mí. Si no les gusta, buscan otra. Y ese es uno de los problemas precisamente que tiene la educación virtual o a distancia, que pues la gente prueba y no es lo que necesitaban y entonces tienen baja eficiencia terminal. Pero no se trata de buscar la mejor eficiencia terminal, se trata de buscar enseñar a las personas a que busquen, investiguen y sean mejores personas. Muchas gracias, Ceci. Luisa. Muchas gracias.
Sí, pues agradecerles a todos los que nos acompañaron en este webinar y yo con lo que me quedo es ver que los docentes que contestaron en el Menti dieron en el clavo justo en los temas que son de problemáticas de educación a distancia y virtual. Entonces, como dice Ceci, a prepararnos, aunque suene un poquito a comercial, la Universidad Autónoma de Querétaro tiene 2 maestrías, una maestría presencial, que es maestría en didáctica de las matemáticas y de las ciencias, y la maestría virtual, que es la maestría en didáctica de las ciencias, en las cuales pues siempre estamos aprendiendo, siempre es bueno escuchar a los docentes en activo e ir identificando estas problemáticas para plantear posibles soluciones. Hay que recordar que la educación es algo vivo, es algo que va cambiando y que va adaptándose y que siempre tiene nuevas demandas y tenemos que actualizarnos continuamente, ¿no? Entonces, ahí están los QRs y los enlaces. Si alguien tiene alguna duda o comentario, pues quedamos tanto Ceci y yo en la mejor disposición de responder sus preguntas. Y pues muchas gracias por acompañarnos y por el espacio. Al contrario, muchas gracias. Qué interesante webinar. Las felicitamos. Muchas gracias, maestras, por habernos acompañado, por habernos, pues, no solamente incentivado, sino ayudarnos a la reflexión y a la perspectiva que hay que seguir en este gran camino del aprendizaje, docencia, alumnado, en fin, todo lo que conlleva la educación en México. Y nos vamos ya. Muchísimas gracias. Gracias, maestra Cecilia. Gracias, maestra Luisa. Y agradecemos a las personas que participaron con su interés, con sus preguntas, con sus dudas en esta transmisión. Antes de despedirnos, les hacemos una atenta invitación al curso hacia una pedagogía digital de la práctica docente. El enlace aparecerá en la sección de comentarios. Todavía está abierto el registro. Pueden ver las sesiones anteriores, realizar las actividades como estas que hoy pues nos proporcionaron las maestras para obtener de esta forma su constancia de participación. Y esperamos, obviamente, que nos acompañen en las próximas conferencias con temas relevantes para la comunidad educativa. Muchas gracias a nuestras invitadas. Yo soy Julieta Mendoza y nos vemos muy pronto. Pásenla muy bien. Muchas gracias. Gracias. Otro